Desde que existen los videojuegos, ha habido personas que intentan encontrar formas de jugarlos sin pagar por ello. Estos piratas de software utilizan una variedad de técnicas para robar juegos, desde algo tan simple como grabar un CD, hasta el complicado método de piratear una consola. En respuesta, los editores de juegos usaron una variedad de métodos para combatir a estos piratas de software, y desde entonces, los dos grupos están constantemente en guerra tratando de estar un paso por delante del otro. Las técnicas utilizadas para evitar que las personas pirateen su software van desde las engorrosas, las cuales pueden perjudicar a los usuarios que pagaron el juego, hasta sencillamente las más bobas, siendo estas las más divertidas para mencionar. Square Enix ha ganado la reputación de incluir medidas antipiratería extrañas y divertidas en sus juegos. Chrono Trigger tuvo uno de los primeros ejemplos de este tipo, aunque Dragon Quest V fue quizás el más cruel. Las copias pirateadas del título comenzaron de la misma manera que la versión comercial, con el jugador explorando un barco antes de que atraque, para comenzar la aventura principal. La única diferencia es que en la copia ilegal, el barco nunca llegaría a tierra y seguirá navegando indefinidamente. Cualquiera que haya jugado alguna versión de los Sims sabrá cómo el juego trata la desnudez. Cada vez que un personaje asiste a un espectáculo o se quita la ropa, simplemente se pixelan sus cuerpos para que no se vea nada no apto para menores. Sin embargo, en los Sims 4, si el juego detecta que se trata de una versión pirateada, pixelará todo en la pantalla. Eventualmente esto creó una situación en la que es casi imposible jugar el juego, ya que no se pueden distinguir los detalles. Buena suerte arruinando la vida de tus Sims cuando no puedes ver nada. Los desarrolladores del juego Final Fantasy para la Nintendo 10 no solo disuadieron a los piratas, sino que también se burlaron de ellos. El juego comienza normalmente y todo parece ir sobre ruedas. Eso es hasta que el juego se haya jugado durante 20 minutos. Tienen un temporizador y una vez que llega a los 20 minutos, el juego termina. En este punto aparece una pantalla que dice gracias por jugar con algunos de los personajes del juego. Esto no solo impidió que el jugador avanzase, sino que también les dio a los piratas un cumplido ambiguo. Las copias pirateadas son esencialmente demostraciones que les dan a los piratas una breve muestra de lo que podrían haber tenido si hubieran comprado el juego. La serie Final Fantasy está llena de grandes personajes, por lo que es una lástima que los piratas no experimenten los de este juego. Arma 2 es un gran juego de disparos en primera persona de mundo abierto. Tenía campos de batalla grandes, un montón de armas diferentes para probar y más de 100 vehículos que el jugador puede controlar. Los desarrolladores también incluyeron un paquete antipiratería llamado The Great en esta entrega. Esto hace que el juego cambie ligeramente con el tiempo, hasta que finalmente se vuelve imposible de jugar. El primer cambio es que la precisión de las armas del jugador comenzará a empeorar. Luego el juego comienza a hacer que la pantalla se ondule, simulando el efecto de jugar mientras está borracho. Finalmente el juego comenzará a llenar la pantalla con los logotipos de Arma 2. Si bien la mayoría de los juegos intentan luchar duro contra los piratas, otros son más tolerantes. La piratería ocurre por razones distintas al robo después de todo, ya sea por probar el juego antes de comprarlo, o por una mala situación financiera, y Just Save Some Bits es un juego que entiende esta lucha. Si bien el juego cuenta con antipiratería, nada de eso impedirá que se avance, congelará el juego, o incluso hará que el pirata se sienta mal. Todo lo que sucede cuando se activa la lucha contra la piratería es que se reproduce un video en el que el desarrollador le habla al jugador diciendo que entiende y piratea una buena cantidad de juegos. Luego invitan al jugador a apoyar el juego a través del boca a boca o verlos transmitir antes de dejar que continúen y jueguen. Game Dev Tycoon es un juego de simulación en el que los jugadores asumen el papel de desarrolladores de videojuegos mientras intentan crear juegos exitosos y populares. Una característica particular que se agregó a las versiones no originales del título significaría que después de aproximadamente una hora de juego, cualquier juego nuevo no se vendería, con un informe que indica que, aunque el nuevo lanzamiento era popular, la mayoría de los jugadores lo habían pirateado y por lo tanto no proporciona ningún ingreso. Esta medida irónica no solo significó que las versiones pirateadas no se pudieran jugar correctamente, sino que también ayudó a educar a los jugadores sobre las consecuencias de la piratería en los creadores de videojuegos.
Muchos juegos utilizan métodos bastante básicos para bloquear a los piratas, simplemente congelando el juego desde el principio, pero Mirror's Edge usa un método más inteligente para asegurarse de que los piratas nunca abandonen estos el área de inicio. Mirror's Edge es un juego sobre parkour rápido entre los objetos rojos característicos del juego, pero todo eso cambia cuando entra en juego la lucha contra la piratería. Activado este método hace que el jugador sea increíblemente lento y los sprints lo hacen aún más lento. Son tan lentos que no pueden ser lo suficientemente rápidos ni siquiera para usar el sistema de parkour y mucho menos para saltar desde la primera rampa del juego. Este sistema simple pero efectivo hace que lo único que un pirata pueda hacer sea saltar del edificio inicial sin la posibilidad de cruzar al otro lado. Five Nights at Freddy's es un juego de terror que deriva la mayoría de sus tácticas de miedo de sorprender al jugador y tratar de obligarlo a saltar de su silla. Esto fue llevado a otro extremo en las copias piratas del título, donde cuando un usuario salía y cerraba el programa, existía la posibilidad de que el personaje Freddy saltara de la pantalla en el último momento para asustar al pirata. El equipo de HAL Laboratory hizo todo lo posible para evitar que los jugadores piratearan Airborne. Algunos de ellos son bastante simples, como hacer que el juego verifique la región de la consola, o asegurarse de que el cartucho no tenga más memoria de la que debería. Sin embargo, aquellos que realicen cambios en la ROM para sortearlos, encontrarán algunas medidas mucho más diabólicas. Las copias pirateadas del juego aumentarán en gran medida la cantidad de enemigos con los que se encuentra el jugador, lo que puede hacer que el juego sea mucho más difícil y tedioso. Sin embargo, incluso si los jugadores luchan contra esta pletora de enemigos adicionales, aún no podrán completar el juego. Al llegar al jefe final, la pantalla se congelará obligándolos a reiniciar. Al hacerlo, descubrirán que todos sus archivos guardados se han eliminado por completo, erradicando efectivamente alrededor de 28 horas de trabajo duro. El método de protección contra la piratería para Zack McCracken and the Alien Mindbenders, un juego de aventuras gráficas de LucasArts de 1988, es un poco divertido, al igual que el juego en sí. En cierto punto del juego, el jugador terminará en la cárcel y quedará atrapado allí de forma permanente. Un oficial de policía en el juego luego dará un largo y condescendiente discurso acerca de la piratería de software. Si bien la mayoría de los antipiratería desean evitar que los jugadores jueguen por completo, siendo ruidosos y obvios, algunos desarrolladores prefieren que los piratas sigan sufriendo durante mucho más tiempo con trucos más insidiosos, y ningún juego lo ha hecho mejor que Spyro Year of the Dragon. Si el juego detecta que está pirateado, se reproducirá normalmente hasta el final del primer mundo, donde Zoe dice que la copia está pirateada y se pueden tener problemas. A partir de este punto, el juego le juega una mala pasada al jugador, quitando los huevos, haciendo que Spar siempre tenga uno de salud, cambiando el idioma a las copias PAL, teletransportando al jugador y para colmo bloqueando el juego y eliminando el archivo de guardado al llegar al jefe final. Jugar Spyro así es solo para masoquistas. Garry's Mod sigue siendo uno de los mejores juegos disponibles en Steam. El popular juego Sandbox permite a los jugadores hacer prácticamente lo que quieran, con el personaje que quieran. Desde el principio, el juego tenía una sutil medida contra la piratería, para garantizar que los piratas no solo no pudieran jugar, sino que también se identificaran como ladrones. Las copias pirateadas del título contienen un mensaje de error que dice: no se pueden sombrear las normales de los polígonos. El mensaje también contiene la ID de Steam del usuario, y le pide que publica el mensaje de error en los foros oficiales junto con su ID en un intento de recibir ayuda. Esto no solo hace que el jugador sea un pirata para todos los usuarios del foro, sino que también permite que los desarrolladores de Steam prohíban su ID de Steam que dieron voluntariamente. Los métodos antipiratería de The Witcher 2 son legendarios entre los fanáticos del juego. La entrega normalmente presenta a Geralt, su héroe icónico, enamorando a las damas. Sin embargo, las copias piratas reemplazan cualquier posible interés amoroso con Marietta Loredo, una vieja bruja fea, con la que Geralt parece estar demasiado dispuesto a tener un rapidín. Además, Geralt a veces sufre muertes brutales y prematuras. Por extraño que parezca, ambos son tan espectaculares y extraños que piden ser presenciados.
Michael Jackson de Experience logró trolear a los piratas golpeándolos donde más les dolía, la música. Las personas que piratearon este juego de 10 descubrirían cuando cargaban las ROMs que toda la música se distorsionaba con ruidos fuertes que se reproducían sobre las canciones. Esto hizo que el juego fuera increíblemente molesto de jugar, arruinando algunas de las mejores canciones de la historia de la música en el proceso para todos esos piratas. Aquellos que quieran tener éxito en Red Alert 2 deben concentrarse en dos cosas. En primer lugar, deberán crear una sólida selección de unidades con las que enfrentarse a los enemigos y evitar los ataques. En segundo lugar, y quizás lo más importante, deberán mantener su base en pie para evitar la temida pantalla de juego terminado. Por lo tanto, es muy apropiado que Electronic Arts haya optado por centrarse en estas dos áreas al diseñar las medidas antipiratería del juego. Dentro de los 30 segundos posteriores al comienzo de un nuevo juego, aquellos que jugaban con copias piratas solo podían ver cómo su base y sus unidades se autodestruían, lo que hacía que el juego terminara instantáneamente. En muchos sentidos esto fue bastante generoso por parte de Electronic Arts, ya que muchos desarrolladores habrían optado por permitir que los jugadores se sumergieran un poco más en el juego antes de iniciar la secuencia de autodestrucción. Nintendo es famosa por sus medidas contra la piratería. En los primeros días, algunas consolas de Nintendo empleaban técnicas físicas contra la piratería, como su Famicom Disk System, que empleaba un sensor mecánico que encajaba en la palabra Nintendo moldeada en el disco. The Legend of Zelda Spirit Tracks utiliza un método antipiratería muy inteligente e innovador. Normalmente cuando el Prota Link opera el tren, hay controles a lo largo del costado de la pantalla que le permiten al jugador acelerar, reducir la velocidad y detener el tren. Sin embargo, los jugadores de copias piratas tienen que jugar sin estos controles de tren, lo que significa que el juego no se puede jugar casi desde el principio. A veces, los métodos antipiratería más simples son los más efectivos. Los desarrolladores de Operation Flashpoint, Cold War Crisis, inician a los piratas con armas normales, pero a medida que los piratas siguen jugando, sus armas se vuelven cada vez menos precisas y menos poderosas. El jugador también comienza a recibir más y más daño, convirtiéndose la travesía en algo imposible de pasar. Antes de la internet, los juegos de PC eran mucho más fáciles de piratear. Todo lo que hay que hacer es copiar los datos del juego en un disco en blanco. The Secret of Monkey Island es uno de los mejores juegos de aventuras de Lucasfilm de los 90s, en parte debido a las medidas contra la piratería. Para hacerles la vida imposible a los pirateros, el juego incluía una rueda llamada Dial a Parade. Cuando se le solicite, todo lo que el jugador tiene que hacer es girar la rueda y hacer coincidir las caras de los piratas, revelando con ello los números. El juego no comenzaba hasta que se ingresaban los números correctos. Esta rueda solo estaba disponible con copias del juego y las respuestas no se podían buscar en internet. Este sistema de rueda de código sería utilizado por muchas empresas a finales de los años 80 y 90. Skullgirls es una joya escondida entre los juegos de lucha modernos. La jugabilidad fluida, los controles receptivos y el colorido elenco de personajes jugables lo han convertido en un clásico de culto. Sabiendo que la piratería es difícil de detener, los desarrolladores incluyeron un pequeño cambio en las copias pirateadas del juego para engañar con ello a los piratas. Después de terminar el juego, las copias pirateadas mostraban un mensaje que decía: ¿cuál es la raíz cuadrada de un pez? Ahora estoy triste. Esto ha provocado que los tableros de mensajes y los subreddits del juego estén salpicados de preguntas de los jugadores sobre la raíz cuadrada de un pez, revelando al mundo que piratearon Skullgirls. El popular simulador de novia de Japón, Love Plus, tiene una variedad de contramedidas colocadas por los desarrolladores para asegurarse de que aquellos que juegan copias no autorizadas del juego nunca obtengan citas con ninguna de las chicas virtuales. No importa lo que el jugador le dé o le diga a la mujer digital, ella nunca te dejará pasar la primera base. Es duro, pero tal vez es un poco como la vida real. Intenta conseguir una chica gratis y esta te odiará, sin embargo paga y ella jugará contigo.
The Talos Principle de Creteam, uno de los juegos favoritos de PC World de 2014, adoptó un enfoque más astuto para castigar a los piratas. Como se destacó en NeoGAF, moverse entre los niveles del juego requieren el uso de ascensores. Si estás jugando una copia ilegítima del juego, uno de los ascensores simplemente se detendrá a la mitad del viaje, encerrando a los piratas dentro para siempre, sin poder continuar o incluso salir. Para colmo de males, la trampa salta varias horas después del juego, mucho después de que te hayas enamorado de sus maravillosos encantos. Crisis Warhead fue un título de seguimiento del exitoso juego Crysis original, que presentaba una divertida técnica antipiratería. El título tenía una versión de CD-ROM que autentificaba digitalmente una copia del juego adquirida correctamente, pero eso no es lo que le valió Crisis Warhead un lugar en esta lista. Hay una medida contra la piratería en este juego que hace que las armas del jugador disparen pollos en copias pirateadas. Estos pollitos no causan ningún daño a los enemigos, aunque los harán tambalearse. Esto deja solo los ataques físicos como un medio para que el jugador cause daño. Esto hace que la entrega sea mucho más divertida de jugar y ver, pero también lo hace casi imposible de pasar. Los juegos de Serious Sam siempre han presentado combates caóticos en grandes áreas abiertas contra hordas de enemigos. Los juegos también son conocidos por tener un poco de humor, así que al tender una trampa para copias pirateadas, los desarrolladores se divirtieron un poco. Los jugadores que jueguen una copia pirata de Serious Sam 3 inicialmente pensarán que no pasa nada, sin embargo eso pronto cambia de forma hilarante y hasta cargantemente odiosa. El juego generará una aracnoide rosa que es inmune al daño, increíblemente rápida y puede atacar desde corta y larga distancia. Encontrarse contra este enemigo es aterrador al principio, aunque verlo deslizarse por el suelo a una velocidad vertiginosa y hacer caso omiso de cada ataque también es más que una pequeña sonrisa. El enfoque divertido de Quantum Break para castigar a los piratas es más relajado si robas el juego o simplemente sales de tu cuenta de Microsoft antes de jugarlo. El desarrollador Remedy simplemente le pone un parche en el ojo. Sin embargo, el parche en el ojo no imbuye a los jugadores con ningún efecto negativo, excepto tal vez una persistente sensación de vergüenza. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos métodos antipiratas? ¿Cuáles de estos se te hicieron más divertidos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.